Hola, bienvenidos a todos de nuevo al canal Alas para el Alma. Aquí estamos otra vez, María José y yo, para tener una de nuestras tertulias y así de alguna manera seguir comentando temas y comentar esas preguntas que muchas veces a nivel personal pues nos van haciendo para que ampliemos y contemos un poquito más, bueno, pues nuestra versión de lo que vamos viendo, de lo que vamos experimentando en nuestra vida. Vamos a saludar a María José. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, disfrutando del calorcito que parece que no se quiere ir, ¿no? Cosita rara que nos dicen por ahí. Y bueno, nosotros al nuestro, que aunque sea verano, pues seguimos con nuestras cosas que nos entretienen bastante, ¿verdad? Pues claro que sí, de eso se trata, de estar entretenidas. Luego ya que haga calor o frío es lo de menos. Exacto. Bueno, pues nos han comentado, ya que en el último vídeo estuvimos hablando de los egregores y hablamos bastante sin querer o queriendo del inconsciente colectivo, bueno, pues la pregunta que nos han hecho es precisamente, bueno, entonces, ¿qué es el inconsciente colectivo? ¿Y qué es eso de que estamos todos conectados? Que parece que estamos aquí hablando de la película Matrix. Y las preguntas que surgen cuando hablamos, ¿no? ¿Se puede manipular? ¿No se puede manipular? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se retroalimenta? Es decir, todo un poquito para tratar un tema bastante amplio. Muy bien, pues nada, vamos allá y explicamos lo que es el inconsciente colectivo, o mejor dicho, el punto de vista que nosotras tenemos sobre lo que es el inconsciente colectivo. Exacto, lo que hemos experimentado y bueno, cosas que hemos visto, que incluso nos hemos sanado, ¿no? A nivel personal, pues que proceden de ese inconsciente colectivo y que muchas veces, pues sin querer o queriendo, pues no está todo lo limpio y todo lo luminoso, ¿no? Que debería de estar. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando las cosas se comparten, no todo el que participa en lo que se está compartiendo es igual de limpio o de luminoso, y entonces ahí se va produciendo polvo, desorden, en fin, es normal. Exacto. Bueno, pues mi idea, mi concepto de inconsciente colectivo es esa balsa energética donde todos los humanos, por derecho, pues estamos conectados y es lo que nos sirve para interactuar con esta realidad física. Ahí están todas las reglas del juego, todas las costumbres, toda la manera de ver la realidad que tenemos a nivel general como humanos y luego a nivel particular pues bueno, ya hablaremos más adelante de los diferentes inconscientes colectivos que podemos encontrarnos, pero es la manera en que vamos a poder interactuar con esta realidad física. Hay muchos inconscientes colectivos a los cuales no nos vamos a poder conectar y que también están en este planeta, ¿no? También está el inconsciente colectivo, pues, de los animales, cada uno tiene el suyo, de las especies, de todo lo que hay en el planeta, pues cada cosa tiene su inconsciente colectivo. Y de hecho, la manera más simple de verlo es en el comportamiento animal, porque nosotros podemos decir que aprendemos porque vamos a la escuela, porque nos enseñan en casa, pero los animales muchas veces se les dice, eso es el instinto. Bueno, ¿y el instinto eso qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo saben los animales que tienen que hacer eso? ¿Cómo saben cómo se tienen que comportar? ¿Cómo saben las plantas que tienen que crecer y de la manera en que tienen que hacerlo? Es decir, hay todo un campo cuántico al que todo ser, vamos a llamarlo así, en este planeta, está conectado y es la manera que le sirve para crecer y para evolucionar. Y si nos lo llevamos al lenguaje moderno, pues podríamos equipararlo a la nube, ¿no? Todos en Internet, todos en el móvil, pues estamos conectados a la nube, de ahí interactuamos con el exterior, de ahí nos descargamos programas, nos actualizamos un montón de cosas, nosotros también volcamos información a la nube y estamos todos interconectados. Así que al final se trata de eso, de esa balsa energética donde estamos conectados y que nos sirve para tener esta experiencia aquí y para conocer nuestro entorno y, bueno, como salía en la película, ¿no? Para conectarnos literalmente a esta matriz. Sí, es una explicación muy buena la que das. Simplificándola un poco, lo que podríamos decir es que las personas somos como una especie de robots biológicos individuales. Estamos aquí sueltos en el mundo y entonces de alguna forma necesitamos adoptar determinadas capacidades, cualidades, programaciones, etcétera, para poder desenvolvernos y realizar esta experiencia de vida como seres con las características que nos corresponden. Entonces es el inconsciente colectivo el que nos permite conocer cuáles son los programas
y las informaciones que se están manejando y utilizando por el resto de seres de nuestro entorno con características parecidas, para que de esa forma nosotros de alguna forma podamos, bueno, pues digamos, desarrollarnos o actuar siguiendo esas pautas que están llegándonos desde el inconsciente colectivo. Entonces, bueno, pues nosotras estaríamos sometidas al inconsciente colectivo de la humanidad, por supuesto, a ese están conectados todos los seres humanos, pobre del que no lo esté, pero también estaríamos al de los españoles, al de los de la provincia en la que cada una de nosotras reside. Fíjate que a veces lo que ocurre es que hay una persona que normalmente es de una región o de un país y luego se muda y se traslada al otro. Y precisamente le chirrían actitudes, comportamientos, formas de entender la vida de las personas de ese lugar al que se ha desplazado, al que se ha trasladado, porque no coinciden, no encajan exactamente con las de las personas del lugar del que él viene. Y eso tiene que ver todo con el inconsciente colectivo. Entonces, muchísimas veces cuando nos hemos trasladado sin darnos cuenta, nos vamos desenganchando, quizá no del todo, pero sí un poco del inconsciente colectivo del lugar del que procedemos y nos vamos enganchando al inconsciente colectivo del lugar al que nos hemos desplazado, de tal forma que acabamos adaptándonos completamente a las normas y a la forma de vivir y de actuar de las personas de este nuevo lugar al que hemos llegado. A mí me hizo mucha gracia hace unos años, estando en Reino Unido, era un acto en el que había muchísimas personas de distintas nacionalidades, pero sobre todo había británicos y españoles, y era un acto que se estaba desarrollando en el mes de junio más o menos, un día en que hacía un calor, como los días en que hace calor de verdad aquí en junio o en julio, pues así, este calor húmedo británico. Y bueno, pues estábamos dos personas españolas buscando al resto de españoles entre la multitud y no los encontrábamos, solamente había británicos, un solazo que estaba cayendo y ya dijimos, bueno, mira, no los encontramos, vámonos para allá a la sombra a ver si podemos refrescarnos un poco porque aquí no hay quien pare. Y llegamos a la sombra y es que la sombra, todos los españoles estaban en la sombra. Entonces de repente nos pusimos a mirar y era muy curioso, muy gracioso ver cómo estaban todos los ingleses al sol, casi como lagartijas, diciendo, sol, dame todo lo que puedas, y todos los españoles recogiditos en la sombra diciendo, Dios mío, aquí no hay quien pare. Eso es un poco una respuesta que se le está dando precisamente a ese concepto del inconsciente colectivo. Claro, porque está el general y luego hay diferentes inconscientes colectivos en función de donde nos encontremos, incluso dentro de un mismo país, pues claro, no es lo mismo, por ejemplo, Madrid, Galicia, un andaluz, un catalán, es decir, las costumbres del sitio son totalmente diferentes, pero es que incluso yo puedo observar como donde yo vivo, ¿no? Que vivo es un lugar, un pueblo más pequeñito y tal, está más alejado de la capital, bueno, pues los diferentes pueblos que hay alrededor cada uno tiene sus costumbres. Y mira que están uno al lado del otro, ¿no? Y eso que están hablando todos el mismo idioma, todos más o menos estamos en el mismo país, todo igual, ¿vale? Pero aún así, ciertas maneras de hablar, ciertas expresiones, ciertas hasta las costumbres más pequeñitas, ¿no? Ves las diferencias como se hacen en un pueblo y en el pueblo de al lado. Y esos son los inconscientes colectivos. Pero es que hay más, es decir, tenemos hasta nuestro propio inconsciente colectivo familiar, que es ahí donde están nuestras costumbres, las tradiciones de la propia familia, y vemos como los padres, los hijos, los nietos van heredando todos, cada uno, la misma manera de muchas veces de pensar, de actuar frente a las diferentes situaciones, y no tiene nada que ver con la familia que vive al lado. Y entonces ya decimos, pero si están viviendo en el mismo edificio o en la misma zona, pero es que el inconsciente colectivo, el familiar, es totalmente diferente al inconsciente familiar del que hay en la puerta de al lado. Entonces, la programación, la manera de ver las cosas, las costumbres, todo puede cambiar, vamos, radicalmente de un inconsciente colectivo a otro. Entonces ahí es donde lo vamos viendo que nos sirve, ¿no? Se interactúa en este mundo, pero también en relación a nuestro entorno y podemos observar las diferencias que hay entre unos y otros. Es un bonito ejercicio, ¿no? De ver cómo actúan unos y cómo actúan los otros. Y por eso a veces decimos, qué gente más rara, ¿no? Si nos fuéramos ahora a China, por ejemplo, dirías que los chinos son raros, pero es que claro, ellos tienen su forma peculiar de ver el mundo porque su inconsciente colectivo es así. Y como tú bien dices, cuando nos vamos desplazando, pues nos vamos adaptando. Yo, por ejemplo, que tengo familia que vive en un montón de sitios de España, bueno, pues cuando han emigrado de su lugar de origen al sitio donde están, luego al final pues se van desenganchando de su origen
de su lugar original, ¿no? Y poco a poco se van adaptando en la manera de actuar, en la manera de hablar, en las costumbres, en la comida, en todo. Y sí, se van adaptando de esa manera. Sí, exactamente. Eso pasa también, desde luego los inconscientes colectivos familiares son brutales y podríamos, por ejemplo, oír, muchas veces oímos dentro de miembros de una pareja, como él dice, no es que en la familia de ella hacen las cosas de o tienen el criterio de, y en el caso de ella pues lo mismo, y eso no responde más que a lo que es el inconsciente colectivo familiar, que muchas veces tiene cosas que hay que sanar, otras veces pues está más sanito, bueno, depende de familias y de situaciones. Pero hablando de todo esto, a mí hay un caso que me hizo muchísima gracia, que me comentaron hace, no sé, un par de años o tres, que estaba referido al inconsciente colectivo de los gorriones. Y lo que me contaron fue que durante bueno, pues, las grandes hambrunas que se pasaron en los años 40 en España y en otros países, en España había mucha gente que si pillaba un gorrión pues se lo comía. Entonces los gorriones sabían que tenían que mantenerse alejados de las personas. Y había un alemán que me decía, es que es curioso porque aquí en España empiezo a verlo más, pero hasta hace poco tiempo los gorriones huían de los humanos y nunca se acercaban a las mesas donde estábamos comiendo, ni a las sillas, ni nada, en las terrazas. Dice, sin embargo, en Alemania sí, lo han hecho siempre y siempre lo hacían. Aquí en España es como que en su inconsciente colectivo estaba la idea de peligro de acercarse a los hombres, entonces se mantenían muy alejados y cuando estábamos en las terrazas, etcétera, no se acercaban los gorriones. Sin embargo, desde hace, no sé, 2, 3, 5 años, no sé exactamente cuántos, cada vez más podemos observar como los gorriones ya sí se van acercando, como cuando estamos tomando algo en una terraza, en un jardín, bueno, pues llegan a ver si pueden picotear algo, a ver si les damos unas figuitas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso tiene que ver directamente con que el inconsciente colectivo de los gorriones, ojo, españoles, está cambiando y evolucionando del mismo modo que hemos ido evolucionando nosotros. Claro, y es que el inconsciente colectivo, esa balsa energética a la que estamos conectados, ¿para qué sirve? Precisamente para eso. De alguna manera hemos comentado que, bueno, que nos descargamos las reglas de funcionamiento de esta realidad, costumbres y todo. Pero claro, es que esto como que nos vamos retroalimentando, ¿no? Entonces, digamos que las personas suben al inconsciente colectivo sus experiencias, su manera de ver la vida, sus aprendizajes, y al mismo tiempo se reparte por todo el inconsciente colectivo y el resto de personas se lo pueden descargar. Por eso vemos que pues lo que tú comentabas, ¿no? De los gorriones, ¿no? Cuando ciertas personas, cuando ciertos animales, cada uno al inconsciente colectivo donde se esté conectado, pues aprende algo, bueno, pues eso luego se reparte y vemos que de una manera que no entendemos demasiado cómo, pero pasa, bueno, pues un montón de personas tienen ya ese conocimiento o adquieren esa costumbre o adquieren esa habilidad que antes no existía. Esto es lo que es conocido como el experimento del centésimo mono, ¿no? No sé si lo hemos comentado alguna vez, pero es que sirve para eso. Es decir, bueno, seguramente los que nos están escuchando ya lo conocen, ¿no? Pero era algo así parecido como que habían unas islas donde había monos, donde los de una isla no tenían contacto con otros porque no podían ir nadando hacia el otro sitio, pero sí que es cierto que era algo así como que comían los plátanos pero se ensuciaban con la arena o algo así. Bueno, pues hubo un grupo de monos que descubrió que si lavaba esos plátanos con el agua del mar, pues estaba mejor. Creo que era algo así o algo parecido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se dieron cuenta que luego, tiempo después, monos que no habían tenido contacto con esos que descubrieron aquello, empezaron a tener el mismo comportamiento. ¿Cómo es posible? ¿De dónde lo habían aprendido? Bueno, pues los monos que descubrieron aquello lo subieron a su inconsciente colectivo, eso luego se repartió por el resto de miembros a los que están conectados. ¿Y qué pasa? Que los que habían en las otras islas pues empezaron a hacer lo mismo y se dieron cuenta pues que estaba mejor, ¿no? Que aquello sin arena pues realmente estaba más rico y empezaron a adquirirlo en su vida. Entonces el inconsciente colectivo sirve para eso, para hacernos evolucionar, para compartir y para conectarnos como especie. Otra cosa es que tal y como están las cosas en este planeta, pues muchas veces no solo nos descargamos cosas buenas, sino nos descargamos cosas que no nos benefician en nada, como toda esa cantidad de programación, de creencias limitadoras, todas esas emociones de yo no puedo, yo no creo en mí, es que no vamos a poder hacer nada.
y sobre todo manipulaciones que por parte de quien ya sabemos que están ahí toqueteando estas cosas, bueno, pues cuando quieren algo de la gente, la mejor manera de hacerlo es literalmente manipulando el inconsciente colectivo para que la gente se descargue esos programas y empiece a actuar y ver las cosas de esa manera en base a esa programación que hay ya en el inconsciente colectivo. Es que funciona como la nube de Internet igual. Sí, y esas programaciones pueden hacernos entender bueno, pues criterios como, por ejemplo, el diferente punto de vista sobre lo que es la sexualidad o el mantenimiento de relaciones sexuales que tenemos hoy respecto del que se tenía hace solo 50 años, no digamos ya hace 100 años. Toda esa evolución ha ido teniendo que ver efectivamente con el inconsciente colectivo. Pero ojo, este punto de vista lo acabamos de ver desde el punto de vista temporal en el inconsciente colectivo, pero lo podemos hacer también desde el punto de vista geográfico. Entonces, la forma de entender las relaciones sexuales en España, por ejemplo, en este momento, seguramente no tiene nada que ver con la forma de entender las relaciones sexuales en Turquía en este momento, o en Tailandia, o en Kenia. Es decir, se producen, digamos, cambios, evoluciones, adaptaciones a las sociedades, a lo que en cada momento está ocurriendo, y muchas veces son manipulaciones que vienen de arriba, exactamente. ¿Y cuántas veces incluso esas manipulaciones lo que se trata es de poner a la gente en contra? Porque analizamos los inconscientes colectivos y nos podemos encontrar, ya se me va el idioma, nos podemos encontrar que en un lugar hay cierta costumbre que es totalmente aceptada y es buena, y en otro sitio eso es totalmente negativo y es algo que es recriminable. ¿Cómo es posible que las personas puedan encontrar en una misma acción unas que sea algo positivo y otras que sean algo negativo? Pues es que en el inconsciente colectivo eso en un sitio es bueno y en el otro sitio es malo. Y claro, no entendemos cómo puede ser que el otro no lo esté viendo cuando realmente pues esté perjudicando, pero para otros puede ser que sea, pues lo que tú has comentado, ¿no? Pues ciertos rituales, ciertas cosas, ¿no? Que se hacen por costumbre, que en algunos sitios pues nos parecen costumbres totalmente aberrantes y en otras pues dicen, es que es un honor, ¿no? Que te pase una cosa así o que hagan esto contigo. Entonces, todo eso está programado en el inconsciente colectivo y muchas veces se programan precisamente cosas en contrario, precisamente para causar, ¿no? esa tensión entre las personas o entre las civilizaciones que luego nos llevan a tantos follones. Exactamente. Y eso es lo que hace que se produzcan situaciones, estas que llamamos curiosidades culturales, de que, bueno, pues por ejemplo, eructar mientras se está comiendo en algunas culturas se considera que es algo positivo y que es señal o estás indicando que la comida te está gustando, y en otras, en la nuestra, precisamente, se considera de mala educación y no debe hacerse. Bueno, pues es que no es más que una pura programación del inconsciente colectivo que nos lleva a que en nuestra cultura esto funciona de esta forma y en otras funciona de otra. No es más que eso. Exacto. Entonces, si hay algo que no nos gusta, algo que rechina con nosotros, ¿qué podemos hacer para quitarnos esa programación que viene del inconsciente colectivo? ¿Cómo podemos de alguna manera limpiarnos? Porque claro, no vamos a poder limpiar el inconsciente colectivo, eso es una base general, pero sí que es verdad que cuando estamos trabajando con nosotros, bueno, pues hay ciertas cosas que igual no nos gustan, que las han volcado ahí, bien de manera natural, bien de manera artificial. ¿Pero qué podemos hacer para quitarnos esas cosas que no nos gustan? Porque desengancharnos no nos vamos a desenganchar, porque si no nos quedamos aislados del mundo, no tenemos esa realimentación con la realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desengancharnos, desde luego que no. Ahora bien, que a través del inconsciente colectivo nos hayan llegado determinados programas automáticos que nos damos cuenta de que en realidad no tienen sentido y que no los necesitamos para vivir en el entorno en el que vivimos, o determinadas creencias limitadoras, que, bueno, las creencias limitadoras desde mi punto de vista nunca tienen sentido ni las necesitamos para nada. Bueno, todo lo que pueda habernos llegado, que hayamos ido descargando del inconsciente colectivo, si sabemos sanarlo, si sabemos hacer una sanación adecuada, pues podemos sanárnoslo nosotros mismos, normalmente a través del yo superior o en meditación. Llegando a un estado de conciencia adecuado, también podemos conseguir corregir bueno, digamos, esas fallas del inconsciente colectivo. Y si no, pues siempre podemos acudir a algún terapeuta o a alguna persona que, utilizando diferentes técnicas, diferentes terapias, pues puede ayudarnos a limpiar, a limar, a eliminar aquellas partes, aquellos programas descargados del inconsciente colectivo que de alguna forma veamos que nos pueden estar perjudicando.
Sí, porque eso lo he visto yo bastante en consulta, ¿no? Personas que a veces vienen con, porque claro, una cosa es la programación, pero luego cuando nos escuchamos interiormente, cuando escuchamos a nuestro yo interior, a veces es cuando saltan las chispas, ¿no? Y os pongo un ejemplo. A veces por costumbre en la familia o porque lo es lo que se espera de mí o porque es la tradición, bueno, pues yo tengo que hacer ciertas cosas o encargarme de ciertas cosas o tener ciertos comportamientos. ¿Y qué pasa si eso entra en contradicción con lo que yo siento? Y si resulta que yo no creo que eso tenga que ser así o que se pueda hacer de otra manera. Por un lado es lo que se espera de mí, por otro lado yo no quiero hacer eso y es cuando entonces empiezo a sentirme mal. ¿Qué pasa cuando nos desprogramamos de eso? Porque, insisto, no nos vamos a desconectar del inconsciente colectivo, pero cuando empiezo a quitarme toda esa programación, esos programas, empiezo a actuar de manera diferente y casi sin darme cuenta. Mis contestaciones pueden ser que sean diferentes. Puede ser que si a mí, por ejemplo, me han enseñado a tener un rol más pasivo, a aceptar todo lo que me digan los mayores, estoy poniendo ejemplos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a quitarme todo eso, pues sin darme cuenta, ya estoy poniendo en valor mi opinión, ya estoy diciendo eso no me parece bien. Y es una cosa que casi lo hacemos en piloto automático porque ni siquiera nos damos cuenta y es porque ya no tenemos ese programa que de alguna manera nos hace comportarnos de manera inconsciente con ese piloto automático haciendo eso que el inconsciente colectivo me está diciendo que haga. Entonces, cuando yo me voy desprogramando todos esos programas negativos, mi manera de comportarme se adecua muchísimo más a cómo soy yo de verdad. Y es cuando luego, sobre todo mirando atrás, yo siempre hago la misma comparación. ¿Cómo era yo o cómo me sentía yo hace 2, 3 meses? ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo me siento ahora? Y es cuando me di cuenta que mi comportamiento ha cambiado. Soy capaz de poner en valor la manera real de yo sentir o lo que pienso de verdad sin tener ese condicionamiento de lo que se supone que es costumbre, de lo que es normal o de lo que se supone que está bien, porque ¿quién dice que algo está bien o está mal? ¿No? Muchas veces viene por la programación que traemos en base a ese inconsciente colectivo. Y eso me lo encuentro yo mucho, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Porque muchas veces comportamientos y cargas que vienen de los padres, de los abuelos, de toda la gente mayor, toda la vida en la familia se ha hecho esto y ahora vas tú y, claro, cuando nos encontramos que eso entra en contradicción con lo que sentimos, pues ahí tenemos el problema y es cuando realmente nos sentimos mal, porque por un lado no quiero hacerlo, por el otro lo hago obligada porque se supone que es lo que debo de hacer, cuando realmente eso no es más que una programación procedente del inconsciente colectivo familiar. Y una vez que lo eliminamos, porque nos es negativo, bueno, pues entonces, ¿eso quiere decir que ya no lo vaya a hacer? No, eso quiere decir que tengo la libertad de hacer lo que yo quiera y de la manera que yo quiera y que considere que es la mejor manera de hacerlo, no por una imposición, por una costumbre o por lo que se supone que debo de hacer porque alguien o algo ha dicho que sea de esa manera. Pues sí, exactamente. Pero ojo, porque a veces eso lo que nos lleva es a que en realidad nos hemos salido de un inconsciente colectivo, pero hemos entrado en otro. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, siempre cuando hemos hablado de esta rebeldía, de que los jóvenes, los hijos, se muestran rebeldes con respecto a los padres, a los abuelos, a lo que normalmente se ha hecho en la casa o en la familia. Y sin embargo, cuando observamos un poquito más alrededor, nos damos cuenta de que muchos o la mayoría de los jóvenes de esas edades y en esas características están haciendo exactamente lo mismo, están manifestando comportamientos idénticos. Es decir, que lo que están haciendo esos jóvenes no es que se estén liberando del inconsciente colectivo para salirse del inconsciente colectivo familiar, que en parte sí, es que lo que están haciendo es engancharse a otro inconsciente colectivo diferente, que es el inconsciente colectivo que corresponde a las personas de su edad en ese entorno o en esa cultura, pero tampoco es que esté siendo exacta o precisamente una liberación, está siendo un cambio de inconsciente colectivo. Entonces tenemos que distinguir muy bien el que nos estemos saliendo del inconsciente colectivo en el que otros esperaban que estuviésemos o en el que tradicionalmente personas que en otros aspectos del inconsciente colectivo están en el mismo que nosotros, no significa que realmente estemos saliendo del inconsciente colectivo para expresar nosotros en nuestra esencia o como realmente sentimos o pensamos que debemos comportarnos ante determinadas situaciones, sino que a lo mejor lo que estamos haciendo es conectarnos a otro inconsciente colectivo que de hecho son inconscientes colectivos que siguen avanzando también, introduciendo cambios y son los que se van utilizando a veces de forma artificial y a veces no, para ir introduciendo cambios en la sociedad a medida que se avanza también por las generaciones. Ojo con eso. Sí, sí. Y luego, bueno, yo creo que ya por comentar, ya hablaremos más extensamente en otros vídeos de lo que son las líneas temporales,
Pero vamos, en resumen y a colación con esto, existen actualmente en este planeta, pues vamos a decir, dos grandes líneas temporales a donde toda la humanidad está enganchada, una que es la 33 y la otra que es la 42. Digamos que la 33 es la de más baja vibración, la más negativa, y la 42, bueno, pues es la más positiva y hacia la que todos queremos ir, ¿no? Bueno, pues realmente hay dos grandes inconscientes colectivos, cada uno con su correspondiente línea temporal. Entonces, digamos que actualmente, bueno, pues la gente que está enganchada a la línea temporal 33, a esa negativa, a esa de no querer ver la realidad, de que todo va mal, de no querer evolucionar, de que todo tiene que seguir así como estamos y no querer tener esa soberanía personal, bueno, pues todo el mundo que está enganchado a esa línea 33, bueno, pues tiene su inconsciente colectivo de la línea 33. Y todos los que somos, pues como has comentado tú, ¿no? Vamos ya con esa rebeldía, con estas ganas de cambiar las cosas, con este otro punto de vista que nos salimos ya de lo que es la norma, ¿no? Bueno, pues esa parte positiva, esa parte que tiene ya ese nivel de vibración más alto, bueno, pues esa línea temporal 42 también tiene su inconsciente colectivo. ¿Y qué pasa? Que, bueno, cuando una persona, por ejemplo, porque antes, digamos que había un batiburrillo ahí de enganches, ¿no? Pero cuando ya se ha diferenciado, bueno, pues en el momento que una persona, por ejemplo, que estaba en la línea 33, ya eso es su trabajo personal, ya está subiendo su vibración, ya está empezando a hacer su trabajo y salta a la línea 42, lo que hace es que se desengancha de ese inconsciente colectivo de la 33 para pasar a engancharse al inconsciente colectivo de la 42. Y de ahí que más o menos nos vayamos encontrando ya esas diferencias, que a mí me gustaría hablarlo más detenidamente y con más calma en un vídeo dedicado a eso, pero sí que es una manera palpable que podemos ver hoy en día, como ya estamos viendo que hay como dos humanidades, ¿no? Como que la gente como que se está separando. Y tiene mucho que ver también con esos dos inconscientes colectivos que ya trabajan de manera separada y que, bueno, que la información que está ahí en esos inconscientes colectivos, pues muchas veces no tiene nada que ver una con la otra. Y de ahí que podamos ver personas, o sea, estamos pisando el mismo suelo, pero parece que seamos dos humanidades totalmente diferentes en coexistiendo en este planeta. Lo veo muy interesante. Sí, es muy interesante. Y te recuerdo que conocemos a una persona que precisamente estaba enganchada al inconsciente colectivo de la 33, según pasaba hacia la 42, e hizo expresamente a su yo superior la petición de que le mantuviera el enganche en el inconsciente colectivo de la 33. Y gracias a eso, algunas veces hemos podido bajar información o hacer algún cambio o alguna cosa en el inconsciente colectivo de la 33, porque claro, al no estar nosotras conectadas a él, pues no teníamos los permisos o no teníamos el acceso. Y sin embargo, con esta persona, muchas veces lo que hemos hecho ha sido a través de él aprovechar para alcanzar el inconsciente colectivo de la 33. Yo creo, de hecho, que esta persona anda cambiando del uno al otro o no sé, debe de tener una configuración especial porque la verdad es que es sorprendente, pero bueno, es una maravilla encontrar de vez en cuando casos como estos que nos permiten, bueno, avanzar un poquito más en el conocimiento de lo que vamos haciendo y de lo que vamos experimentando. Sí, es parte de su trabajo y es muy, y lo pongo como ejemplo, esos dos inconscientes colectivos tan diferentes, ¿no? Porque a veces vemos, por lo que comentamos al final del vídeo pasado, ¿no? Vemos cómo sueltan una noticia en la tele y la gente entra en un pánico y un miedo y nosotras nos ponemos a verlo y nos entra la risa, diciendo, pero qué tontería están diciendo, pero vamos a ver, y con esto quieren causar miedo y con esto me quieren tal, es decir, es que estamos con una realidad tan diferente, con una manera de pensar tan diferente y con unas reglas tan diferentes que realmente no nos resuena absolutamente nada como les puede resonar al otro inconsciente colectivo, ¿no? Y ahí se nota mucho la diferencia entre uno y otro y podemos observar que realmente dónde está enganchada cada persona. Entonces la gente que está diciendo, vamos, que estamos ya en el apocalipsis, aunque energéticamente es algo parecido, pero es decir, bueno, esto va cada vez de mal en peor, cada vez vamos directos ya a la extinción total, ¿no? Pues no, es que resulta que cuando lo vemos desde otro punto de vista, ¿y por qué lo vemos también desde otro punto de vista? Bueno, pues tiene que ver con cómo está nuestra vibración,
cómo está nuestro cuerpo energético, cómo es nuestra esfera de conciencia, qué hay ahí y sobre todo también en qué inconsciente colectivo estamos conectados, porque cuando esos programas no entran de miedo, no entran en nuestro, ya lo diré, en nuestro inconsciente colectivo, pues desde luego eso pues es que no va a resonar. Y nosotros tampoco, al no estar enganchados a ese inconsciente colectivo, no nos descargamos nada, absolutamente nada de lo que hay en el otro. Es decir, funcionan totalmente por separado. Como si fueran Exactamente. dos redes de ordenadores totalmente diferentes, con la cual no hay comunicación entre una y la otra. Entonces, claro, los programas no pasan. Eso es, efectivamente. Pues nada, yo espero que con esto hayamos conseguido orientar a quienes todavía tuviesen dudas o no supiesen muy bien en qué consiste esto del inconsciente colectivo, de lo que se está oyendo hablar cada vez más, por lo menos yo lo voy oyendo cada vez más, y espero que hayamos podido resolver alguna duda o por lo menos dar la información básica para poder empezar a funcionar y a hacer las averiguaciones propias de cada uno en adelante. Exacto, la gente que investigue, no es que sea solo nuestra versión, sino es la versión que tenemos con lo que nos han contado, con lo que hemos estudiado y sobre todo con lo que hemos experimentado. Pero aún así animamos a todo el mundo a que cada uno busque su propia verdad, porque al final va a ser la que le resulte efectiva. Efectivamente. Muy bien, pues hasta el próximo día entonces. Venga, nos vemos. Un abrazo para todos. Hasta luego. Adiós.